Lo primero que escuché fue a ese perro. Un ladrido agudo, rápido, con un patrón constante. No era pánico, pero estaba cerca. Yo estaba bajo el paso elevado, junto al río, donde el ruido de los neumáticos arriba hace que el silencio sea más fácil de soportar. Pero esa noche, el silencio pesaba. Me llamo Cla. Tengo 38 años. Soy oficial de seguridad en el juzgado de Cedar Falls, Iowa. Tengo una pierna dañada por mi último despliegue, una hija que acaba de cumplir 8 años y un hueco en el pecho donde antes vivía mi esposa. Millie estaba durmiendo en casa de mi hermana Noel ese viernes, lo que significaba nada de cuentos antes de dormir, nada de platos de la cena, ninguna razón para volver rápido a casa y escuchar el zumbido del refrigerador y nada más. Estaba en la orilla del río lanzando piedras a la corriente, solo para hacer algo de ruido. Nota rápida antes de continuar. Cuéntame en los comentarios cómo va tu día y desde qué ciudad o país estás viendo esto. Gracias, y sigamos. El perro volvió a ladrar, esta vez al otro lado del agua, más cerca de la curva. Lo vi bajo un sauce roto, dando vueltas alrededor de algo que no era madera arrastrada por el río. No lo pensé. Me moví. Bajé por el terraplén, sentí como la grava se desplazaba bajo mi rodilla mala, toqué el suelo frío y duro y entré al río, donde el agua era poco profunda y la corriente lenta. Estaba empapado hasta los muslos antes de llegar a la mitad. La figura en el suelo era una mujer. Joven, tal vez de 20 y tantos años. Estaba tendida, medio hundida en el barro, labios pálidos, el rostro tenso, respiración superficial. El perro, un pastor mestizo delgado y de mirada inteligente, se mantuvo firme. Gruñó una vez, bajo. Luego se apartó, como si entendiera que yo no estaba allí para empeorar las cosas. Me arrodillé, le tomé el pulso, débil, pero presente. Sus dedos estaban helados. No olía a nada químico ni fuerte. No había sangre. Murmuró algo. Sonaba como el nombre de una calle. Luego volvió a quedarse en silencio. Su bolso estaba abierto. Dentro había un aviso arrugado de corte de electricidad. Vencido. Con su nombre. La misma dirección que había murmurado. No era mucho, pero era algo. Miré alrededor buscando ayuda, pero ya era tarde. Frío. De esas noches en las que la gente se queda en casa. Entonces vi unos faros iluminar la orilla desde la carretera. Una Chevy vieja y golpeada estaba detenida ahí. Gus Renick, mecánico del pueblo, unos 57 años, se asomó y gritó. ¿Necesitas ayuda, Cla? Esa chica no va a caminar a ningún lado. No te diré que no, le respondí. Bajó y me ayudó a subirla por las rocas. Apenas reaccionó. El perro nos siguió pegado, como si estuviera atado a ella. Subimos a la camioneta. Gus manejaba, la mujer iba entre nosotros y el perro hecho un ovillo a sus pies. La primera parada fue la dirección que figuraba en el aviso. La luz del porche estaba apagada, el buzón rebosaba de correo, la cerradura toda rayada, como si alguien hubiera luchado con ella y perdido. No había sonidos dentro. Ni luces, ni movimiento. Solo aire frío y malas noticias. Miré a Gus. No hizo preguntas. Solo asintió, como diciendo, la siguiente parada es la tuya. En mi departamento subí la calefacción, la llevé al sofá y la envolví con la vieja colcha que Abby usaba cuando la quimio se ponía dura. El perro, callado y atento, se sentó a su lado como un centinela. Cuando empezó a reaccionar, le di agua tibia con miel, despacio. No habló mucho. Solo bebía, parpadeaba y asentía. Llamé a Tessa, enfermera de la clínica del juzgado. Le expliqué la situación y le pregunté qué debía vigilar. Me dio lo básico: líquidos, calor, calorías, nada de azúcares rápidos. Vigilar la respiración. Llamar a emergencias si volvía a quedar inconsciente. Seguí cada indicación. Dejé una nota en la mesa con mi nombre y mi número, por si acaso. Luego me senté en el sillón frente a ella y me dije que solo cerraría los ojos un minuto.
No dormí. No de verdad. No con ese perro observándome y el pensamiento de que mi hija volvería en menos de 24 horas y yo acababa de meter a una desconocida en su vida. Pero la verdad era que ya no era una desconocida. No después de ese río. Despertó de golpe, como si saliera de una pelea. Rook ya le estaba empujando la mano con el hocico y el olor de mi café barato llenaba la sala. Parpadeó, me miró fijo y dijo: «Vicky». La voz áspera, pero no débil. Se incorporó despacio, aferrándose a la colcha como si fuera una armadura. Sus ojos iban de la puerta a las ventanas, al espacio, como revisando rutas de escape por instinto. Yo me quedé sentado en la mesa. Cuidé que mi tono no sonara ni a policía ni a niñera. Me llamo Cla. Estás en mi casa. No te preocupes. Nadie te está buscando aquí. Asintió rígida y miró al perro. No es mío, dijo. Simplemente no se quiso ir. Es bienvenido si se porta bien, respondí. Igual que tú. Sus ojos volvieron a los míos. Me mantuve formal y claro. Tengo reglas. Las puertas siempre cerradas. Nada de visitas, nada de sorpresas. Tengo una hija. Ella es lo primero, siempre. Así que cualquier cosa entre nosotros, si es que hay algo, tiene que ser segura, correcta y 100% respetuosa. Vicky asintió como si tragara vidrio. No quise causar problemas. Debería irme. Apartó la colcha e intentó ponerse de pie. Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas y se sostuvo de la mesa. El perro, Rook, ya había decidido su nombre. Se colocó a su lado y se inclinó lo justo para sostenerla. Me acerqué y la ayudé. Hoy no vas a ningún lado. No es una petición. No discutió después de eso. Más tarde esa mañana llené el refrigerador. Avena, sopa, huevos, un par de plátanos que tal vez aguantarían hasta el jueves. Cada cosa que guardaba la contaba contra el número que no decía en voz alta. $68.400 que aún debía por la quimioterapia de Abby. Y eso después de vender la camioneta, cerrar la segunda tarjeta y gastar mis ahorros del despliegue. Los intereses seguían creciendo, pero mi hija come primero. Millie volvió a casa el sábado cerca del mediodía. Dejó su mochila en la entrada, vio al perro y fue directo a él. Rook se quedó quieto. Me miró y luego dejó que ella lo abrazara como si se conocieran de toda la vida. Millie se apartó y miró a la mujer sentada al borde del sofá, aún pálida, pero erguida. «Hola, soy Millie. ¿Te gustan los hot cakes?» Vicky le sonrió como alguien que intenta recordar cómo hacerlo. «Sí», dijo. «Gracias». Millie le dio la mano como cerrando un trato. Luego vio la puerta del balcón abierta detrás de ella y se quedó quieta un segundo. «¿Estás bien cerca del barandal?», preguntó. «No es fuerte, solo pregunto». Los hombros de Vicky se tensaron y asintió demasiado rápido. Millie no insistió. «Está bien». Y se fue a la cocina a preguntar si teníamos arándanos. Esa noche cenamos los tres en la misma mesa. En silencio, con cuidado, como si estuviéramos manipulando vidrio. Vicky agradecía todo. La toalla, la segunda manta, la sal. Como si tuviera programado disculparse por necesitar cualquier cosa. Rook se sentó junto a su silla, la cola quieta, las orejas atentas, vigilándolo todo, sobre todo a mí. A la mañana siguiente saqué a Rook justo al amanecer. No le puse correa. No hacía falta. Caminaba cerca, miraba mi rodilla como si supiera que ya no doblaba bien. No tiraba, no se alejaba. Simplemente iba conmigo, igualando mi cojera como alguien que ya había hecho esa marcha antes. El trabajo fue la rutina de siempre. Un magistrado me regañó por no marcar a un acusado que había respondido mal en el control de entrada. Aguanté el sermón como siempre. Cara firme, voz baja. Como en el ejército. No se gana con volumen. Se gana con disciplina. En el vestidor encontré otro aviso amarillo de cobranza atascado en la puerta de mi casillero.
La misma letra, la misma amenaza. Lo doblé en un cuadrado perfecto y lo guardé en la cartera. Ese peso no iba a desaparecer, así que no tenía sentido esquivarlo. Esa noche Millie sacó sus crayones y dibujó a Rook con una capa roja y un rayo en el costado. Cuando terminó, lo pegó en el refrigerador. Vicky observaba desde la puerta de la cocina. No dijo nada al principio. Solo sonrió de una forma cansada que hizo que todo el departamento se sintiera más cálido sin subir la calefacción. Lo dibujaste como un héroe, dijo. Millie se encogió de hombros. Un poco lo es. Vicky se inclinó, besó la cabeza de Millie y pasó los dedos por el dibujo como si fuera de vidrio. Más tarde, cuando saqué la basura, volví y vi a Vicky limpiando la encimera como si tuviera que ganarse el derecho a quedarse borrando cada marca. No notó que yo estaba ahí, pero la forma en que trabajaba, metódica, silenciosa, como si no quisiera dejar huellas, me golpeó por dentro. Entré a la cocina, tomé 2 vasos y los llené de agua. Aquí no eres un fantasma, le dije, dándole uno. Me miró sin parpadear. No estoy acostumbrada a esto. ¿A esto? Tragó saliva. A la gente que cumple lo que dice. No respondí. Solo choqué mi vaso con el suyo y me fui. El perro me siguió un segundo después, la cola golpeando una vez, como si estuviera de acuerdo con los dos. Empezamos a sacar a pasear a Rook juntos después de cenar. Solo a la vuelta de la cuadra, nada especial. Pero cada noche, sin planearlo, ella tomaba su sudadera y yo la correa que no usábamos. Millie casi siempre se quedaba, salvo que tuviera poca tarea o la luna estuviera muy brillante. Vicky caminaba siempre del lado interior de la acera, lejos del borde desde donde se veía la pendiente del río bajo el puente. No decía nada, no se sobresaltaba, no explicaba, pero yo veía cómo sus ojos saltaban, pilares, línea de agua, barandales. Catalogando salidas otra vez. Una noche Millie vino con nosotros. Pasamos por un tramo donde la acera se curva junto a una reja, justo encima de la zona inundable. Vicky bajó el paso, como si no quisiera estar ahí. Millie me miró y dijo: «Tiene miedo al agua, papá». Vicky se detuvo en seco. No fue dramático. Solo se quedó rígida, hombros tensos, rostro en blanco. «Sigue caminando, cariño», le dije a Millie. Y lo hizo. No preguntó más. Solo metió su mano en la mía, como cuando era más pequeña y cualquier ruido nocturno la hacía meterse en nuestra cama. Vicky nos alcanzó un segundo después. No habló el resto del camino. De vuelta en casa, Millie se fue a su cuarto y regresó con algo redondo en las manos. Lo hizo rodar por el piso de madera hasta mí. Una pelota de béisbol vieja. El cuero blanco, suave de tanto uso, cubierto de estrellas azules dibujadas a mano. Recordé cuando las había hecho. Fue la última primavera en que Abby pudo sentarse en el pasto sin ayuda. El pecho no me dolió. Se quebró. Como si algo lo hubiera estado sosteniendo demasiado tiempo y al fin cediera. Me senté en la mesa, sostuve la pelota y traté de decir que estaba bien. Pero las palabras no salieron. Antes hablaba con ella, dije en voz baja. Después de que se fue. En voz alta. Le decía, estamos bien. No te preocupes. Como si pudiera oírme. Como si yo pudiera creerlo. Vicky estaba cerca del fregadero, brazos cruzados, la mirada fija en la mesa. No le pedí que se moviera. No lo necesitaba. La quimio no solo se comió su cuerpo. Se comió el tiempo. Se comió toda nuestra vida. La última factura llegó la misma semana que la enterramos. $3.400 por medicamentos que no salvaron nada. No estaba llorando. Al principio. Luego la garganta se cerró y las lágrimas salieron. Aparté la mirada, intenté contenerme, pero no funcionó. Millie se acercó y puso la mano sobre mi manga. Solo eso. Sin discurso, sin abrazo. Firme. Vicky no dijo nada. Se quedó quieta. Pero no salió del cuarto. Permaneció ahí,
como un poste en medio de una tormenta, silenciosa, inmóvil, sólida. Me limpié la cara con la manga. No soy un héroe, dije. Ni siquiera soy un desastre ya. Solo soy un hombre tratando de mantener un techo y proteger a su hija. Vicky habló por fin. Ya hiciste suficiente por mí. Deberías tener cuidado. Sí, respondí, mirándola. Y soy lo bastante cuidadoso para saber que tú no pertenecías tirada junto a un río, medio muerta, sin nadie a quien llamar. Eso no es mala suerte. Eso es alguien fallándote. Eso la detuvo. Se movió como si fuera a discutir, pero lo pensó mejor. Rook se levantó de su lugar junto al perchero y empujó suavemente su pierna con el hocico. Esa noche fui a cepillarme los dientes y escuché algo. Un cierre, tela moviéndose. Salí a la sala y la vi junto a la puerta. Su bolso estaba preparado y colgado del hombro. La puerta estaba abierta apenas unos centímetros. Rook estaba plantado frente a ella. No ladraba, no gruñía. Simplemente ahí, como una pared con pelo. Ella lo miró, luego me miró a mí. Perdón, susurró, la voz fina y ronca. Pensé que tal vez no debería quedarme. Puedes irte si quieres, le dije. Pero no te lo estoy pidiendo, y claramente él está en contra. Miró el bolso como si no lo reconociera. Luego dejó que resbalara de su hombro y cayera al suelo. Preparé té, 2 tazas. Nada elegante, solo Lipton con miel. Nos sentamos otra vez en la mesa de la cocina, en el mismo lugar. Coloqué su taza frente a ella y dije: una cosa difícil cada uno. Cuando estemos listos. Sin plazos. Asintió una sola vez. No fue un gesto grande, pero sí firme. No estaba intentando ser noble ni jugar a ser el salvador. Estaba cansado. Cansado de fingir que tener a alguien más en el departamento no importaba, como si el sonido de 2 personas respirando en la misma habitación fuera solo ruido de fondo. Ella no bajó la mirada ni se apartó. Me miró de frente y no parpadeó. No rompió el contacto visual cuando empezó a hablar. Metió la mano en su bolso, despacio, con cuidado, como si sacara algo frágil del fondo de un lago. Mi nombre real es Paige Mallerie, dijo. Deslizó un pasaporte sobre la mesa. La cubierta estaba suave en las esquinas, gastada. Las páginas dobladas de tanto uso. No lo abrí de inmediato. No hacía falta. La forma en que dijo su nombre me bastó. Ahora tengo 27 años, añadió, como si la edad importara cuando llevas tanto tiempo escondiéndote de tu propia vida. Me contó que antes diseñaba interiores, al principio cosas pequeñas dentro de la empresa inmobiliaria de su familia. Cocinas que funcionaban, salas que no peleaban con la luz. Luego pasó a espacios completos, distribución y flujo, trabajando junto a arquitectos y contratistas. Movía las manos al explicarlo, como si todavía viera las habitaciones en su cabeza. Mi papá es Arlón, dijo. Es constructor. Revisa cada línea 2 veces y no tolera atajos. Mi mamá es Dela. Ella se encarga de que todos coman, de mantener la paz, de que todo siga siendo humano. Hizo una pausa antes de continuar. Tomó aire y se le quedó a medio camino. Mi hermana era Tiana. Menor que yo. Inteligente cuando quería. Siempre sentía que estaba en segundo lugar, incluso cuando nadie más lo pensaba. Dijo el nombre de su hermana y luego añadió: este año habría cumplido 24. Lo dijo plano, como si hubiera practicado decirlo sin quebrarse. Contó que su hermana tenía la costumbre de empujar los límites, de ver quién parpadeaba primero. En el trabajo, en casa, con los hombres, sobre todo con los hombres. Y luego habló de su esposo. Vance Albrook, dijo. Abogado inmobiliario. Ahora tiene 34. En público era encantador. En privado, calculador. No lo adornó ni lo escupió con rabia. Lo describió como si fuera un balance contable. Le gustaba mi cabeza, dijo,
pero le gustaba igual o más mi apellido. Vance sabía lo que valía la empresa Mallerie. Sabía hacia dónde iba. El momento importaba. La transferencia del negocio había empezado como un plan familiar. Gradual, limpio. Papá dando un paso atrás, yo avanzando. Papeles repartidos a lo largo de años, no apresurados. Esa parte la pasó rápido. Lo importante fue la velocidad con la que Vance intentó convertirlo en otra cosa. Lo seguido que hablaba de urgencias, lo seguido que llevaba documentos a casa tarde y quería firmas en ese mismo instante. Yo frené, dijo. Empecé a hacer preguntas. Ahí fue cuando todo se puso tenso. Entonces me contó lo que pasó en el río. Una tarde de primavera, ella y Tiana caminaban por la parte baja, sobre las rocas resbalosas cerca de la curva. El agua no estaba alta, pero el terreno era traicionero. Discutieron primero por algo pequeño. Luego ya no fue pequeño. Las palabras se acumularon, las voces subieron y Tiana la empujó cerca del borde. Yo la empujé de vuelta, dijo. No fuerte. No fue planeado. Solo reflejo. Tiana resbaló sola. Eso dijo Paige. Esa era la verdad. La agarré del brazo, pero la roca estaba mojada y el agua se la llevó más rápido que el pánico. Ahí se detuvo. No lo dramatizó. Tampoco lo suavizó. Los equipos de búsqueda encontraron el reloj y el teléfono de Tiana a 2 millas río abajo. Paige me contó eso como si leyera un informe, porque más tarde leyó el informe. Semanas después, mi viejo amigo del ejército, Rouen Pique, que había pasado de investigador a abogado cuando se cansó de ver cómo se pudrían los casos, sacó el expediente del incidente. La línea de tiempo coincidía. La última ubicación conocida coincidía. Los objetos recuperados río abajo también. Todo tal como ella lo había dicho. Esa noche, yo solo tenía su palabra. Y fue suficiente. El duelo destrozó a mi familia, dijo en voz baja. Sus padres se cerraron sobre sí mismos. Vance dio un paso al frente. Atendió llamadas, organizó arreglos, planeó el memorial. Habló por personas que no se lo habían pedido. Sabía que iba a torcerlo todo, dijo. Y ya no confiaba en el suelo bajo mis pies. Así que desapareció. Durante casi 3 años vivió en las afueras, trabajando en empleos pagados en efectivo, durmiendo ligero, mudándose seguido. Lo llamó vivir como un fantasma. Rook era un perro callejero medio crecido por entonces. Ella lo alimentaba detrás de una lavandería, compartía lo poco que tenía. Él se quedó. Siempre se quedaba. Mientras tanto, Vance empezó con los papeles. Rouen me mostró copias después, solicitudes, escritos, lenguaje cuidado. Vance citaba condiciones peligrosas en ese mismo cruce del río. Usó la ausencia prolongada de Paige para argumentar una presunción legal de muerte en ausencia. Palabras limpias para una jugada sucia. Me estaba borrando en papel, dijo, para terminar lo que empezó. Lloró una sola vez mientras me contaba todo. Solo una. A ella misma le sorprendió y se disculpó enseguida, limpiándose la cara como si hubiera roto una regla. No, le dije. No te disculpes por ser una persona. Asintió y se recompuso. Cuando terminó, el departamento se sintió más pequeño, como si hubiera entrado demasiada verdad de golpe. Abrí el pasaporte por fin, miré la foto y se lo devolví. Esto no lo inventaste, dije. No, respondió. Lo viví. Nos quedamos sentados un momento, en silencio, pero no distantes. Rook se acomodó a sus pies y apoyó la cabeza en su tobillo, como un punto final. Me levanté, llené otra vez la tetera y la puse al fuego. Cuando silbó, serví el agua y dejé la taza frente a ella. Ya no estás sola, dije. Fui a apagar la luz de la cocina para darle espacio. Ella sostuvo la taza con ambas manos, como si necesitara algo sólido para mantenerse anclada. Su voz no tembló, pero se notaba que sacaba cada palabra desde muy adentro,
como quien tira de una cuerda congelada en un pozo. Vance seguía presionando a mi papá para cerrar la transferencia, dijo. Al principio fue amable. Preguntas, empujoncitos. Luego vinieron las fechas límite, las reuniones, las hojas de firma, como si tuviera prisa por llegar a otro lado con la empresa bajo el brazo. Le pregunté si Arlón lo había notado. Lo notó, pero no quiso creerlo. Vance llevaba años alrededor. Mi papá dijo que quizá yo lo estaba interpretando mal. Que todos habíamos pasado una mala temporada. Esa temporada, dijo Paige, ya estaba envenenada. Recordó haber escuchado una conversación baja entre Vance y Tiana aproximadamente una semana antes de lo del río. Pasaba por el pasillo cerca del porche trasero y oyó lo suficiente como para sentir un nudo en el estómago. Tiana riéndose demasiado. Vance diciendo algo sobre el momento adecuado y hacer que se quedara firme. Pudo no ser nada, dijo, con la mirada fija en la taza. Excepto que no se sentía como nada. Y después, sonó exactamente como una trampa. La noche anterior al río, Paige debía firmar el último paquete de documentos de transferencia. El traspaso legal del control de la empresa. Los tenía en su bolso. Los leyó. Todo parecía correcto, pero algo no cuadraba. Le dije a Vance que no estaba lista, que necesitaba la cabeza clara. Él no discutió. Solo le besó la mejilla y dijo, lo vemos la próxima semana. Como si ya hubiera escrito el final. Tiana, dijo, estuvo especialmente dulce esa semana. Demasiado alegre, llena de halagos, esforzándose de más. Paige quiso creer que estaban arreglando las cosas. Que la salida al río era una ofrenda de paz, algo de hermanas. Un reinicio antes de que el negocio cambiara de manos para siempre. Pero no fue así. En la orilla, todo cambió en segundos. Un comentario cortante, luego otro. Algo sobre quién merecía qué. Algo sobre no ser nunca la primera. Intenté irme, dijo Paige. Tiana me agarró de la manga. Me giré. Ella resbaló. Fui a alcanzarla. Y entonces el agua se la llevó. Así lo describió. Como si el río hubiera estado esperando. Llamó al 911 de inmediato, detuvo a un par de excursionistas, se destrozó las palmas tratando de volver a bajar por el terraplén. Cuando llegaron los paramédicos, dio su declaración. Esperó mientras organizaban la búsqueda a lo largo de la corriente. Cuando sacaron el reloj y el teléfono de su hermana a 2 millas río abajo, supo que ya había terminado. Ni siquiera fui a casa, dijo. Caminé hasta el pueblo, me senté al fondo de un restaurante y miré la pared durante 3 horas. La idea de que Vance hablara con sus padres antes que ella no podía permitirla. Así que desaparecí. Me recosté en la silla. No era incredulidad. Era intentar imaginar cómo alguien puede cargar con todo eso tanto tiempo y seguir funcionando. Me miró y añadió. Cuando supe que Vance estaba ayudando a planear el memorial, entré en pánico. Sabía que si ponía su nombre en suficientes papeles, lo sellaría todo. Mis padres nunca sabrían lo que pasó en realidad. Asentí despacio. ¿Crees que lo planeó? No sé qué pensar, dijo. Creo que vio una oportunidad. Creo que tal vez empujó a Tiana igual que me empujó a mí. Quizá no por las mismas razones. La forma en que lo dijo, como alguien que vive con medio rompecabezas, fue lo que se me quedó grabado. No acusaciones. Solo demasiadas coincidencias alineadas con el hombre equivocado al final del camino. Huí porque pensé que yo era la siguiente en su lista, dijo, o que me borraría en los papeles. Eso me golpeó como una patada con punta de acero en las costillas, porque no estaba exagerando. Lo decía tal cual. Unos días después llamé a Rowan, le conté todo y le pedí que empezara a escarbar con el tiempo que tuviera entre juicios. Ya no era policía, pero sabía cómo tirar de hilos que todavía llevaban a algún lado. Una semana después apareció en el juzgado con una carpeta color manila. Dentro había copias escaneadas de los escritos de Vance. El lenguaje era pulido,
lo bastante clínico para mantenerse legal. Citaba desaparición peligrosa en un sitio activo del río, mencionaba la recuperación de objetos personales identificables y destacaba la ausencia continua de Paige sin respuesta a intentos de contacto. Luego venía el borrador del fideicomiso, una enmienda que otorgaba a Vance el control mayoritario si Paige seguía sin responder durante el trimestre fiscal. Legalmente es astuto, dijo Rowan. Éticamente, es basura. Esa misma semana, Gus Rennick apareció con algo inesperado. Estaba trabajando en mi camioneta, un favor viejo, un trabajo pequeño, cuando mencionó algo que nos dejó a los dos inmóviles. Yo estaba en una renta junto al río el día anterior a que desapareciera la chica más joven, dijo. Una tubería reventada en el sótano. Estuve ahí mediodía. Cuando estaba guardando mis cosas, vi el Audi de Vance estacionado cerca del sendero. Estaba con alguien, una mujer de cabello largo y oscuro. Podría haber sido la hermana. ¿Seguro que era su auto? Pregunté. Me acuerdo porque estaba impecable y desentonaba. Tenía un marco de placa de una agencia de la otra punta de la ciudad. Le tomé una foto. No le di importancia hasta ahora. Buscó entre sus fotos viejas, la encontró y me la envió. La marca de tiempo coincidía con la fecha de su factura, menos de 24 horas antes del incidente en el río. Rowan la miró y dijo: «No basta por sí sola, pero lo pone ahí cuando dijo que no estaba». Para mí, eso fue suficiente. Suficiente para saber que Paige no estaba inventando historias. Suficiente para dejar de tratar todo como una serie de coincidencias. Aún así, no iba a jugar al vaquero. Llevo placa en el juzgado. No un arma en la guantera. Nada de encuentros en callejones ni amenazas. Solo hechos, puestos sobre la mesa con cuidado, hasta que no puedan ignorarse. Estábamos cerrando huecos. Llamé a Rowan desde el estacionamiento del juzgado, con el motor aún encendido. Contestó al segundo timbrazo, como si lo esperara. «Solo si lo hacemos legal», dijo antes de que terminara de hablar. «No te pediría otra cosa», le respondí. Ese fue el trato. Nada de locuras, nada de provocar confesiones en un callejón con un micrófono escondido. Solo hechos. Limpios, grabados y admisibles. Fijamos dos objetivos. Primero, restaurar oficialmente la identidad de Paige. Segundo, conseguir que Vance Albrook dijera algo útil con sus propias palabras. Rowan dijo que cualquier cosa aprovechable tenía que salir de un espacio público. Sin presión, sin mentiras. Las reglas de consentimiento importaban. La cadena de evidencia importaba más. Le recordé que Iowa es un estado de consentimiento de una sola parte. Mientras yo estuviera en la conversación, podía grabarla legalmente sin avisar al otro. Rowan lo confirmó. Cadena limpia, manos limpias. Si alguna vez se impugnaba, se sostendría. Marcó posibles lugares. Un lobby grande. Mucho tránsito. Cámaras a la vista. Al final nos decidimos por el restaurante de un hotel al este de la ciudad. Vance ya había ido ahí a reuniones del colegio de abogados. Informal, lo bastante elegante para su ego y lo bastante concurrido para que no sospechara una trampa. Entonces empecé a armar el expediente. Reuní correos viejos de Paige, fotos de su trabajo de diseño, copias de su currículum con fechas de proyectos, movimientos bancarios de los años perdidos, depósitos pequeños de trabajos temporales, una multa de biblioteca, una cuenta del veterinario. Rook había sido vacunado en una clínica a 20 metros de Cedar Falls. El registro tenía su nombre real. La dirección coincidía con un alquiler mensual sobre una casa de empeño. Paige no había muerto. Solo había sobrevivido fuera del radar. Rowan fue por las páginas notariales, sacó copias judiciales de documentos del fideicomiso y registros de presentación. Dos firmas llamaron la atención. Fechas en las que Paige podía probar que estaba a 3 condados de distancia. Una coincidía con una visita a una clínica sin cita por una infección de sinusitis. La otra con una compra con tarjeta en una terminal de autobuses en Omaha.
Puede ser descuido, dijo Roen. Puede ser falsificación. De cualquier forma, ayuda. Le dije que me bastaba. Para meter avance en la habitación, no usé mi nombre real. Llamé desde una línea del juzgado y dejé un mensaje. Habla Dex Reed, de seguridad del juzgado. Tenemos un asunto menor de propiedad relacionado con el nombre de su esposa. Nada urgente, pero si tiene disponibilidad esta semana, le invito a un café y lo aclaramos. Dex Reed era un alias interno que usábamos para devolver objetos personales olvidados en los controles de seguridad. Lo suficientemente común como para no levantar sospechas. No era el nombre de mi placa, ni algo rastreable fuera de nuestros registros internos. Devolvió la llamada a la mañana siguiente, profesional y educado, y preguntó si podíamos vernos el viernes. Dije que al mediodía. Él eligió el hotel. Yo dije, perfecto. Colgué y marqué la fecha en mi calendario con una estrella roja. Paige quería ir. Le dije que no. Tú entras al final, no antes. Necesitas mantenerte fuera del registro hasta que realmente importe. No discutió. Solo asintió y se puso a doblar ropa, como si sus manos necesitaran hacer algo que no fuera temblar. Esa noche de jueves, me quedé frente a la tabla de planchar con una camisa que no me ponía desde hacía casi un año. Millie se apoyó en el marco de la puerta, en pijama, mirándome como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Por qué estás planchando? Es jueves. A veces los adultos tienen que hacer las cosas bien a la primera, le dije. Levantó una ceja, igual que hacía su mamá cuando yo intentaba meter sarcasmo en momentos serios. Luego se fue a dormir. Paige se quedó despierta hasta tarde. No hizo preguntas. Solo se sentó en el sofá con Rook hecho un ovillo a su lado, una mano apoyada en su lomo. Justo antes de irme a la cama, se agachó y tomó la cabeza de Rook entre las manos. Cuida a Millie mañana, le dijo. No la pierdas de vista. Él la miró y soltó un bufido bajo, como un soldado confirmando órdenes. Juro que si hubiera asentido con la cabeza, ni me habría sorprendido. A la mañana siguiente me afeité al ras, revisé 2 veces la batería de la grabadora y la guardé en el bolsillo interior del abrigo. Rowan me mandó un mensaje con un pin, ubicaciones de cámaras, ángulo de estacionamiento, puesto de seguridad del lobby. Luego agregó, mantén la calma. No persigas. Solo escucha. Paige me entregó una nota doblada. Por si necesitas algo que suene personal, dijo. No pregunté qué había dentro. La guardé en la cartera y salí. Llegué 30 minutos antes, estacioné cruzando 2 carriles para tener una salida limpia, revisé la grabadora de bolsillo y entré al lobby como si fuera a almorzar con un amigo, no a tenderle una trampa a un hombre para que se enterrara solo en una grabación. El restaurante estaba justo al lado del pasillo principal, ventanales de piso a techo, servilletas de lino, ya suave flotando en el aire como perfume. Elegí una mesa lo suficientemente cerca del área del anfitrión para quedar bajo la cámara del lobby, pero lo bastante lejos del ruido constante de la máquina de espresso. Le mandé a Rowan el número de mesa. Respondió con un emoji de pulgar arriba y un pin indicando el ángulo de la cámara superior. Una palabra después, grabando. Vance llegó 5 minutos antes. Por supuesto que sí. Entró como un hombre al que nunca le habían pedido que esperara. Traje gris carbón, ni una pelusa, pisacorbatas dorado y zapatos tan brillantes que parecían recién bendecidos. Sonrió, me dio la mano con ese apretón que se usa entre profesionales, firme, teatral y ya retirándose antes de que termine. Dex, ¿verdad? Así es, respondí. Asentí mientras le mostraba la identificación falsa que usábamos para autorizaciones internas. Gracias por venir. No hay problema, dijo, sentándose como si la silla le perteneciera. Siempre dispuesto a ayudar a cerrar cabos sueltos. Lo dejé hablar primero. Ese era el plan. Siempre deja que abran su propia puerta. Empezó despacio. Habló del duelo, de lo difícil que es para familias como los Mayerie, con ojos públicos y heridas privadas.
de cómo los documentos legales se enredan cuando las emociones están a flor de piel, de cómo los plazos lo gobiernan todo en este tipo de transiciones. Usó la palabra transiciones como si hablara de jubilación, no de muerte. Asentí en los momentos correctos, esperando la primera apertura. Verá, dije, sacando un sobremanila como si fuera simple papeleo. Noté algunas inconsistencias en las páginas del notario. Y encontré una petición de presunción de muerte presentada el año pasado. Una redacción curiosa. No parpadeó. Solo inclinó la cabeza como un profesor esperando que un alumno se equivoque. ¿Sabe lo que significa desaparición en condiciones peligrosas? Preguntó. Claro, respondí. Pero también sé que Paige Mayerie no está muerta, porque la he visto con vida. Eso sí le pegó. Sus pupilas se contrajeron. La mandíbula no se movió, pero el músculo de la mejilla saltó. Luego, como si nada, se recompuso, pulido como mármol, sonrió con sonrisa de abogado y se recostó en la silla. Bueno, dijo, entonces debería aparecer y arreglar el desastre que causó. Le ahorraría a todos una auditoría muy costosa. ¿De verdad? Pregunté, tranquilo. Mire, Dex, dijo, como si fuéramos iguales. Usted sabe cómo funcionan estas cosas. El río no es precisamente indulgente. La gente resbala. No siempre hay mala intención. A veces el destino solo es grosero. Ahí supe que lo teníamos. Lo dejé seguir hablando. Lo dejé rodear la idea como si fuera una fogata que él mismo había encendido. No dijo yo lo planeé, pero bailó alrededor de resultados, tiempos, narrativas y de cómo ciertos documentos debían presentarse antes de que todo se complicara. Rowan me había dicho que lo mantuviera cómodo, y eso hice. Asentí. Dije. Claro, lo entiendo. Y nadie quiere que esto se alargue. Dejé que pensara que esto era una negociación, que se trataba de suavizar el regreso de ella, de salvar las apariencias. En un momento se inclinó hacia adelante, bajando la voz lo justo para que sonara ensayado. Podemos dejar esto limpio, dijo. Si ella es inteligente, se quedará callada. Si no, bueno, las cámaras del río no vieron nada. Después de casi una hora, me levanté y cerré la carpeta como si hubiéramos terminado. Vance estiró la mano para pagar la cuenta. Naturalmente. Ella se pondrá en contacto, dije. Lo acompañé despacio hacia la salida, asegurándome de que la cámara del lobby nos captara bien juntos, la grabadora aún encendida. Cerca de la puerta, la vi. Paige estaba de pie junto al ventanal del atrio, espalda recta, abrigo suelto, el rostro sereno como una estatua con pulso. No temblaba. No se escondía. Parecía alguien que había enterrado suficiente miedo para hacerle espacio a la furia. Vance la vio y se detuvo en seco. El color se le fue de la cara en tiempo real. Los labios se separaron como si fuera a decir algo sensato, pero lo que salió fue puro pánico. No te atrevas, susurró, bajo y afilado, lleno de dientes. Paige no parpadeó. No se movió. Solo lo miró como a un cerrojo que por fin había cedido. Se acabó, dijo. 2 palabras. Sin drama. Sin eco. Me coloqué entre ellos, sin tocar a ninguno, solo le lancé a Vance una mirada que dejaba claro que la conversación había terminado. Y esta vez, él no marcaba el paso. Se dio la vuelta y se fue como un hombre que aún tenía prisa, pero su caminar había perdido el brillo. Paige y yo salimos juntos al sol. No habló hasta que íbamos a mitad de camino hacia el coche. ¿Lo grabaste todo? Preguntó. Cada palabra, respondí. Se movió más rápido de lo que esperaba. Para el lunes por la mañana, había un sobresellado esperándome en el escritorio. Sin remitente, solo mi nombre escrito con una tipografía limpia, como hecha por alguien con un abogado en marcación rápida. La carta venía del despacho de Vance Albrook. Me acusaba de interferencia indebida en un asunto civil pendiente y sugería que yo había dado refugio, a sabiendas, a una persona que intentaba eludir procedimientos legales.
En otras palabras, me llamaba policía corrupto y a Paige, impostora. El jefe me llamó antes del almuerzo. Cerró la puerta, se quitó los lentes y dejó caer la carta sobre el escritorio entre nosotros como si aún estuviera caliente. Recibí una llamada del Consejo del Condado, dijo. Están haciendo preguntas. Lo imaginé. ¿Es cierto que contactaste a Albrook usando un nombre falso? Usé un alias del juzgado para devolver lo que presenté como un objeto personal. Sin amenazas, sin engaños. Lo usamos todo el tiempo para carteras e identificaciones abandonadas. Fue grabado, legal, y no se rompió ninguna norma. No respondió de inmediato. Abrió la carpeta que yo había llevado y leyó el memorando que Rouen había redactado, detallando desde las fechas dudosas de los notarios hasta la reunión grabada y la intención de presentar una queja ética formal. Yo me quedé en silencio, tranquilo, firme. ¿Quieres apartarte de los controles de seguridad relacionados con Mallerie hasta que esto se resuelva? Preguntó. Lo haré, respondí, por respeto al proceso. Asintió. Inteligente. Rouen presentó una notificación de preservación al hotel antes de que yo saliera del edificio. Grabaciones del lobby, registros de asientos con marcas de tiempo, metadatos de reservas del restaurante, todo. Sabía mejor que confiar en que alguien perdiera la cinta por accidente. Ese mismo día, notificaron a Paige. Un funcionario judicial llevó los documentos directamente a nuestra puerta. Una moción de emergencia presentada por Vance para acelerar la presunción de muerte. Alegaba que la reaparición de ella podía ser una suplantación deliberada o un fraude coordinado, citando precedentes oscuros donde personas fingieron regresar por herencias. Paige lo leyó todo en silencio. Cuando terminó, dobló el papel una vez y lo dejó sobre la mesa de la cocina, como si no quisiera que tocara el suelo. No tiene miedo de mí, dijo. Tiene miedo de las pruebas. Asentí. Entonces démosle más. Millie llegó de la escuela alrededor de las 4. Me entregó un dibujo que había hecho en clase. Crayón sobre cartulina. Rook ladrando en un puente. Paige de pie a su lado, una mano sobre mi hombro y otra sobre la cabeza de Millie. 3 monigotes y un perro. Ya no estamos perdidos, dijo, como si fuera una observación normal. No respondí. Me llevé el dibujo a la habitación de al lado y respiré. Esa noche, Gus Rennick llamó. Dijo que algo lo había estado inquietando y que revisó las fotos de su teléfono. La encontré, dijo. El día antes de que Tiana desapareciera. Estaba arreglando esa tubería y tomé una foto del desvío antes de irme porque había llovido. El Audi de Vance estaba ahí. No se le ve la cara, pero hay una mujer con una chamarra roja. Podría ser Tiana. Envíala, dije. El sello de tiempo coincidía con la factura, al minuto. Rouen la revisó después. No es irrefutable, dijo, pero nos acerca. Lo coloca cerca del agua antes de lo que él afirmó. Al día siguiente, Rouen recibió una llamada de Arlon Mallerie. No dejó mensaje, solo un número y la palabra urgente. Devolvimos la llamada desde mi casa, con el altavoz puesto. He estado revisando la línea de tiempo, dijo Arlon. Y leyendo tu memorando. Todo encaja ahora. La torpeza del notario, la prisa por cerrar. Contraté a un auditor discreto el año pasado. Algo no me cuadraba. Vance me entregó los mismos documentos 2 veces con fechas distintas. Paige estaba sentada a la mesa, mandíbula tensa, brazos cruzados. Tu madre no ha dormido desde el río, añadió. Necesita verte. Los dos la necesitamos. Pero no te presionaré. No hasta que estés lista. Paige no respondió. Solo dijo, te escucho. Y colgó. Más tarde esa noche, nos quedamos en el balcón mientras Rook olfateaba el aire frío como si leyera el clima. ¿Crees que lo voy a arruinar si vuelvo? Preguntó. No, le dije. Creo que tienes miedo de hacerlo, pero lo haremos bien. Una cosa a la vez. Primero el papeleo.
Las lágrimas después, si hacen falta. Rook volvió a dormir afuera del cuarto de Millie. Cada vez que pasaban llantas por la calle, levantaba la cabeza y soltaba un bufido corto, como un guardia avisándole al mundo que alguien seguía de turno. Mi rodilla volvió a molestar, sobre todo cuando el aire se ponía húmedo. No me quejé. Nunca lo hago. Pero una mañana encontré una nota adhesiva pegada a la rodillera. La letra de Millie, temblorosa pero decidida. Era cursi, y funcionó. Fuimos a la casa de los Mallerie un domingo gris que no se decidía entre lluvia y sol. Paige sostuvo el collar de Rook todo el camino, como si se estuviera afirmando más a sí misma que a él. Yo no llevé nada más que mi teléfono y una promesa de mantener las cosas civilizadas si alguien perdía el equilibrio. La casa estaba al final de un largo camino de grava, el mismo que Rowan me había mostrado en mapas cuando preparábamos todo. Porche amplio, ladrillo antiguo, techo renovado hacía poco, detalles de constructor, tal como esperarías de un hombre como Arlon. Paige se quedó inmóvil al entrar, mano apretada en el pelaje de Rook. Della abrió la puerta antes de que tocáramos. 54 años. Cabello recogido, rostro suave de quien ha cargado demasiado durante años. Parecía que había estado esperando ahí desde el día en que Paige desapareció. Paige avanzó primero. Rook se detuvo a su lado. Yo me quedé atrás. Mamá, dijo. Papá. Nada más. La voz se le quebró a la mitad. Della extendió la mano, sin apresurarse. Estás aquí, dijo. Y sonó como la única frase que había practicado desde el río. Arlon estaba justo detrás, brazos cruzados, mandíbula firme. No enojado. Sosteniendo la estructura. Me asintió una vez y luego miró a Paige. Vamos a arreglar el nombre primero, dijo. Solo alguien que construye cosas diría algo así. Arreglar el nombre. Como restaurar una estructura agrietada. No borrar lo ocurrido, solo ponerlo en su sitio. Dentro, nos sentamos alrededor de la larga mesa del comedor. La madera parecía más vieja que todos nosotros juntos. Rowan ya estaba ahí, maletín abierto, transcripciones ordenadas, marcas de tiempo listas en la laptop. No perdió tiempo. Deslizó la carpeta hacia Arlon y reprodujo el momento en que Vance decía que ella debía quedarse callada. El tono, el cálculo, cada pausa medida. Luego vino la foto de Gus. Factura fechada, placa parcial visible, chamarra roja cerca del parachoques. Arlon no se mostró sorprendido. Solo cansado. Contraté a un auditor discreto el otoño pasado, dijo, después de que Vance me presionara para firmar una segunda versión del fideicomiso con otra fecha. Algo olía mal. Esto lo confirma. Nos pusimos a trabajar. Rowan presentó los formularios para anular la presunción de muerte. Paige firmó la declaración para restaurar su identidad. Nombre legal, fecha de nacimiento, firma completa. Della se sentó a su lado y volvió a llenar las tazas de té sin decir palabra, pero las manos le temblaban cada vez que la tetera tocaba las tazas. Presentaremos la queja ante el Colegio de Abogados esta semana, dijo Rowan. El material de respaldo es sólido. Yo me encargo de los seguimientos, añadió Arlon, ya revisando su lista de contactos. Millie entró al comedor a mitad de todo. Había estado jugando con Rook afuera. Mejillas rojas por el frío, cabello revuelto. Miró alrededor, evaluando el ambiente, y se sentó junto a Paige. ¿Puedo decirte Paige en lugar de señorita Vicky? Preguntó. Paige sonrió por primera vez desde que llegamos. Una sonrisa completa, sincera. Los ojos le brillaron, pero no se rompió. Claro que sí, dijo. Cuando nos despedimos, la tensión había cambiado. Seguía ahí, pero ya no aplastaba. Era como el primer día templado después del invierno, cuando la tierra empieza a ceder. Arlon nos acompañó al porche. Antes de que yo hablara, extendió la mano. Me gustaría cubrir tus gastos legales, dijo. Es lo menos que podemos hacer. Negué con la cabeza.
Agradezco la oferta, pero solo aceptaré lo que determine el tribunal. Nada debajo de la mesa, limpio o nada. Él no presionó, solo asintió, como respetando la línea que había trazado. De regreso, Paige miraba por la ventana todo el camino. Rook se había acomodado entre los asientos, apoyando la cabeza contra mi hombro desde atrás. No era cómodo, ni ligero, pero se sentía correcto. Finalmente, Paige me miró y dijo, «Podría haber salido peor». Le eché un vistazo y respondí, «Sí, y aún así va a ser más difícil». «Lo sé», dijo ella. «Pero al menos ahora es real». No dijimos nada más el resto del camino a casa. No hacía falta. Las cosas no estallaron después de eso. Se desarrollaron como lo hace la ley, despacio, con intención y eventualmente de manera permanente. La queja ante el colegio de abogados se mantuvo. Rowan manejó el lenguaje con la misma precisión que usaba en el ejército. Nada extra, solo la verdad con pruebas. Los socios de Vance emitieron un comunicado plano anunciando que él tomaría un permiso. Unas semanas después, el Estado abrió una investigación ética formal relacionada con las páginas notariales falsificadas y la petición para declarar a Paige legalmente muerta. Nadie dijo fraude en voz alta, pero cada oración lo implicaba. Rowan me entregó la orden judicial sellada en un sobremanila un martes por la tarde. Sin ceremonia, sin discursos, solo me la pasó como si me estuviera dando un bolígrafo extra. «Ella vuelve a existir», dijo. La llevé a casa. Paige tomó el sobre con ambas manos y lo abrió en la encimera de la cocina como si pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado rápido. El sello reflejaba la luz. La tinta era real. Su nombre había vuelto. Lo sostuvo como si fuera un certificado de nacimiento y un diploma al mismo tiempo. No lloró, pero me miró como si por fin supiera cómo se siente respirar de verdad. Millie y Rook se acomodaron a un nuevo ritmo, visitas al parque después de la escuela, meriendas, dibujo, tareas, hora de dormir. Paige se unía cuando no estaba ayudando a Della a ponerse al día con las cuentas o a ordenar registros antiguos. Volvió a hacer las compras. Hizo un cambio en Target sin congelarse. Ya no se estremecía con el sonido del agua. En el trabajo, el jefe me volvió a llamar a su oficina. Esta vez no había carta, ni ceño fruncido. Las quejas se cerraron oficialmente, dijo. Marcadas como infundadas. Sin antecedentes disciplinarios. Lo aprecio, le respondí. Hizo una pausa y luego dijo, hiciste un buen trabajo. Silencioso, pero bueno. Ese fue el mejor cumplido que me daría, y lo sabía. La deuda no desapareció. Las cuentas del tratamiento de Abby seguían llegando como recordatorios mensuales, pero algo se aflojó. Arlon pagó sus propios costos legales. Yo pagué los míos. Mi saldo seguía disminuyendo poco a poco, como la mayoría de las cosas cuando dejas de sangrar. Un sábado, Paige pintó el dormitorio de Millie. Verde frío en las paredes, una franja de amarillo sola alrededor de la ventana. Millie dijo que parecía el interior de una casa en un árbol. Cambié la bisagra que chirriaba en la puerta y me sentí útil de esa manera que no da medallas, pero significa algo de todas formas. Más tarde esa semana, caminamos por el sendero detrás del juzgado. Yo, Paige, Rook y Millie un poco adelante, lanzando piedras al matorral. Paige se mantenía a mi lado, abrigo abierto, rostro suave con la luz tardía. Podría no haber dicho nada, y habría sido suficiente. Pero no me quedé callado. He sido cuidadoso con nosotras, le dije. Por Millie, por todo, y porque he sido más cicatriz que piel durante mucho tiempo. No dudó. He estado enamorada de ti desde el perro, el frío y la estúpida valentía que hizo falta para cargar a una extraña, dijo. Pero no lo dije porque no había terminado de reconstruirme. Ahora estoy lista para construir, no para esconderme. Me detuve, metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el anillo. Nada lujoso. Sin caja, solo un sencillo aro de oro que había estado guardado en mi cajón durante semanas,
esperando el tipo de silencio adecuado. No necesito una respuesta hoy, dije. Solo necesito la verdad cuando sea el momento. Ella lo miró, luego me miró a mí. Ya dije que sí, dijo, como si fuera un hecho que ambas acabábamos de recordar. Rook ladró una vez, firme y orgulloso. Millie se giró desde el sendero y gritó, ¿me perdí de algo? Nada, le respondí. Seguimos caminando, y el ruido en mi cabeza, el que solía llenar el silencio todas las noches, finalmente dio paso a algo mejor. Pequeño detalle antes de que sigas desplazándote. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero mientras cargas con el daño de otra persona? Solo curiosidad, ¿cuántos de nosotros hemos caminado esa línea? Si te gustó la historia, darle me gusta ayuda a que llegue a más personas que podrían necesitarla. Y si te tocó de manera personal, suscríbete. Un clic, pero importa mucho. Deja un comentario también, aunque sea buena historia o tus pensamientos. Leo todos los mensajes.